Este es el último capítulo de Zacarías. Y siempre lo voy a decir. Nostalgia. Este es el último capítulo de este libro. Les comentaba que había hecho una especie de estimación, teniendo un culto en la mañana y uno en la noche, en cuánto tiempo estudiaríamos toda la Biblia. Son aproximadamente 12 años. En 12 años se cubriría sermones de toda la Biblia. Entonces espero que en 12 años hagamos un mejor trabajo con la exposición de Zacarías, tal vez algo más de luz, de trabajo en la explicación, pero al menos hasta ahora he hecho mi mejor esfuerzo para explicar este libro, estos 14 capítulos. Y también les comentaba que al principio, cuando teníamos nuestra lectura del culto familiar con las chicas, empezamos a leer, nos tocaba Zacarías, pero ya el segundo capítulo les dije, ¿saben qué? No estoy entendiendo yo como para poder explicarles. Me tuve que esmerar un poco más para poder estudiar la palabra que hay en este libro. Y ya con este último capítulo es, por cierto, el más difícil. Para mí fue uno de los más difíciles. El más difícil, perdón. Entonces espero que podamos también poner no nuestra atención, sino tal vez un poco de esfuerzo. Hay cosas que son realmente complicadas de entender. Esto lo vamos a ver en Pedro. Pedro le dice a los hermanos en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Pablo escribe cosas difíciles de entender. Así les dice. Y creo que debió también poner Zacarías y tal vez tuvo más en mente. Entonces, con lo que corresponde, este es el último sermón que se llama El pueblo de Dios limpiado y el reino consumado. Tal vez una de las cosas que más desgasta a los creyentes es la constancia de las pruebas y de las tentaciones que debe enfrentar. Uno piensa que ha salido de algo muy difícil y de repente viene algo más difícil. Y tal vez uno ha dicho, sí, pero si ni he salido de esto, Señor, una prueba a la vez. Y voy a echar mano de la cultura popular, pero hay un mantra que está en internet que dice, Dios le da sus mejores batallas, sus peores batallas a sus mejores guerreros. Y después dice, Señor, esta semana ya no quiero ser de tus mejores guerreros, ya demasiado. Y a veces creo que así se sienten las temporadas. Viene una prueba y después otra. Y después una tentación y después no alcanzan los dedos para contarlas. El justo Job, su historia más popular es cómo aguantó muchas pruebas que vinieron en un solo día. Si recuerdan, todas las malas noticias, desde la pérdida de su ganado hasta la muerte de sus hijos, fue en un rato. En un momento dice que no había terminado de hablar el que llevaba la noticia cuando el siguiente ya le estaba diciendo la mala noticia. Y se alaba la resistencia, la templanza que tuvo Job, pero aunque la palabra dice que en ese momento Dios nunca se quejó, tuvo que faltar otros 45 capítulos, pero otros 41 capítulos, para ver cómo Job se termina quebrando. Nosotros conocemos hasta el 42, hasta el capítulo 2. Los otros capítulos es un Job que se quiebra, que ya no sabe ni qué hacer, porque es demasiada la prueba que ha venido sobre su vida. Fue hasta que llegaron sus amigos para animarlo, entre comillas, que rompió su integridad. Las pruebas llegaron a su límite y Job finalmente cedió. Lo mismo estaba por sucederle a Israel.
Dios lo quería quebrar. Dios no lo estaba tentando, como la Escritura dice que Él no tienta a nadie, sino que cada quien es tentado en sus propias concupiscencias, pero Dios sí lo estaba llevando al límite, porque necesitaba purificarlo aún más. Recién, si recuerdan cuál es el contexto de Zacarías, pero Israel está llegando de la deportación. Ya se cumplieron 70 años estando en Babilonia, después en Persia, y regresan. Y Zacarías está profetizando. Zacarías les está diciendo, cuando están llegando, unas terribles palabras. Empecemos la lectura, versículo 1 y 2. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Prácticamente ellos están empezando a hacer su vida y les está diciendo, van a sufrir exactamente de lo cual acaban de venir. Habrá una gran invasión a su pueblo y será mucho más grave. Ese día será de juicio. Este es el día de Jehová, o el día del Señor, como también dice. Hace poco, 70 años habían pasado en Babilonia y habían regresado en 3 viajes. Ahorita estamos por el primer viaje. Cuando terminemos Esther, vamos a ver el segundo viaje, el segundo retorno, y después en Nehemías, el tercer retorno. Bueno, está el primer grupo regresando y les está diciendo, nomás llegando, van a sufrir exactamente lo mismo y aún peor. El texto ahora no dice que Babilonia ni Persia serán quienes los ataquen. Dice, todas las naciones vendrán contra Jerusalén. Pero eso era una purificación. Y más que una purificación, toda una transformación. Una vez más sufrirían el destino de la destrucción y la deportación. El texto dice, repartirían sus despojos, la ciudad será tomada, las casas también serán tomadas, las mujeres serán tomadas y la mitad de la población se iría en cautiverio. Yo inicié mencionando algunas pruebas que nosotros pasamos, pero estas sí son pruebas. Estas son pruebas. Entonces, si nosotros a veces creemos que la Biblia no es contextual, pues no necesitamos realmente que sea tan contextual. La Biblia nos supera. Presenta pruebas demasiado grandes, en las cuales nosotros deberíamos decir, Señor, si tú vas acompañado a ellos, sería un pecado pensar que no me vas a acompañar a mí. Yo creo que Zacarías no fue muy popular en ese momento. Recuérdense que las profecías de Ageo, es el contemporáneo, el otro profeta que estaba en ese momento profetizando, en el peor de los casos, en la peor de sus profecías de sus 2 capítulos, de las 4 profecías de sus 2 capítulos, eran amonestaciones personales. Esa fue la peor de sus profecías. Pero la mayoría eran muy alentadoras porque se relacionaban con la reconstrucción de la ciudad, del templo, de la salvación que traería el Mesías. Zacarías también tiene profecías muy buenas para Israel. Era muy alentador en cuanto a la liberación que vendría del Mesías. Recientemente hablamos de la purificación de Israel y en los últimos capítulos había dicho que traería juicio contra los pastores que los oprimían. Dígame si eso no era salvación. Les está diciendo, si ustedes son rectos, si ustedes son justos, Dios los salvará a ustedes. Eso era algo muy bueno. Pero 13 capítulos pasaron y uno pensaría que daría la mejor profecía al final y lo que les está diciendo es, les va a suceder algo peor de lo que todavía están saliendo en este momento. No han terminado de salir y va a venir algo peor. Todas las noticias que pudieron haber recibido hasta ese momento probablemente quedaron en el olvido. Lo único que podrían haber escuchado es, otra vez serán destruidos, otra vez serán despojados, otra vez serán deportados. Esto sería, dice el versículo, en aquel día. Se suponía, de acuerdo a las profecías que hemos visto, que ese día, que aquel día, que el día del Señor debía ser gran liberación para los de su pueblo.
Aquel día, o el día del Señor, se suponía que era un día de esperanza y de redención, donde los enemigos de Israel serían destruidos y aquellos que les hicieron daño serían juzgados. Pero Dios no olvida la maldad, ni siquiera la maldad de su propio pueblo. Y como dice el justo Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 30, Dios juzgará a su pueblo. Esto es que el Señor purificará a su pueblo. Pero pasará algo que no pasó en la deportación que había salido. Hay un aspecto diferente. Versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Tal como las historias de sus antepasados, Dios saldría a pelear con ellos. Verán nuevamente las armas que tomará el Dios que peleará por ellos. Dios peleará contra todas las naciones que se acercan contra su pueblo. Y la imagen que presenta el profeta es bastante sorprendente. Yo espero que ustedes hayan podido imaginar de alguna forma cómo se tuvo que haber visto este Dios que desciende sobre el monte de los olivos y pone sus pies allí. Y el monte se parte. En realidad, el monte de los olivos no es una montaña. Son 3 montañas con otras superficies también elevadas alrededor. Son 3 alturas que descienden pronunciadas, con pronunciadas cuestas que conducen hacia el valle. Al norte se encuentra el pico de Carmas Sayá, que significa la viña del cazador, de 818 metros de altura. En el centro es Jebel Et-Tur, que es el Monte Santo, de 808 metros. Y al suroeste, al otro lado, donde está la carretera de Jerusalén a Jericó, que como dato, cuando habla se recuerdan la parábola del buen samaritano, que va el samaritano en ese camino de Jericó a Jerusalén, y ahí es donde lo acechan. Es un camino muy solo. Ahí está a la par el monte de los olivos. Esta se llama Jebel Baten al-Ahá, que es vientre del viento, y también se llama, escuchen bien, el monte del escándalo. Y necesitan guardar ese dato para el final, con 713 metros de altura. La profecía de Zacarías dice que el monte se partirá hacia donde está el desierto de Judá y después hacia el mar muerto, al oriente y al occidente, pero también hacia el norte y hacia el sur. Es decir, que los pies de Dios, en este lenguaje alegórico, dividirían los montes hacia los 4 lados de los puntos cardinales, haciendo en el centro una planicie, que es un valle, y literalmente lo dice el texto, formará un valle. Un valle es precisamente eso, es un lugar plano en medio o a la par de las montañas. Versículo 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera en que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Durante la calamidad que vendría otra vez en Jerusalén, dice acá que hay personas que pueden huir, y Dios les está diciendo, entonces huyan al valle que está formado en sus pies. El texto dice que el valle es tan grande que llega hasta Asal. Realmente Asal no se conoce dónde está. La palabra significa a la par o a un lado. Pero la teoría actualmente más aceptada es la de un orientalista y arqueólogo llamado Charles Simon
es francés, así que no lo puedo pronunciar, Clermont-Ganneau, quien identificó el sitio con una antigua ciudad cananea llamada Geser y que conservó la inscripción en una estela. ¿Sí saben qué es una estela? Ahora no somos guatemaltecos y hemos visto estelas, ¿no? Las estelas son aquellos monumentos de piedra. Bueno, en Israel, la arqueología de Israel también tiene estelas y esta estela se llama Meshá y ahí está la inscripción. Entre 1873 y 74, este señor Clermont exploró muchas tumbas en un valle inmediatamente al sur de Jerusalén, que los campesinos de Silwan llamaron Wadi Yazul. Con base en evidencia geográfica y lingüística, este señor Clermont propuso que Wadi Yazul es Asal. Es que la traducción griega, recuérdense que la Biblia también está traducida al griego, y fueron los apóstoles quienes usaron esta traducción griega llamada la Septuaginta. La Septuaginta traduce Yazol como Asael. Entonces seguramente era este mismo lugar. Y dice el texto que huirán allí como huyeron en el terremoto en los días del rey Usías de Judá. En 1984 los geólogos israelíes llamados Daniel Wash y Dov Levit identificaron la ubicación en un gran deslizamiento de tierra que hubo en el Monte de los Olivos, que está directamente al lado de Wadi Yazul, es decir, de este lugar, como el área de los antiguos jardines del rey en la unión de Hinón y Kidrón. Ahí está la evidencia arqueológica de cómo huyeron en los días del rey Usías. El descubrimiento de Wash y Levit validan lo que narra Flavio Josefo, un historiador del tiempo de Jesucristo, posterior a Jesucristo, sobre un deslizamiento que hubo en un terremoto durante los tiempos del rey Usías que bloqueó los jardines de los reyes en el valle. Esta es la evidencia que encontramos en Zacarías 14:5. Y dice que en este lugar donde hubo un deslizamiento, donde fue el terremoto y donde hubo muertos, es el lugar donde Jehová pondrá sus pies. El Monte de los Olivos actualmente conserva uno de los cementerios más grandes de los judíos, porque aparte de este deslizamiento, los judíos tienen una tradición de querer ser enterrados en el Monte de los Olivos. Un cementerio que tiene más de 2000 años y con aproximadamente 150,000 tumbas. Aquí los judíos pedían ser enterrados. ¿Por qué creen que querían ser enterrados acá? Porque Dios vendría allí. Dios le había dicho a Zacarías, yo vendré y pondré mis pies aquí. Y desde entonces ha sido una tradición judía. Yo no sé si actualmente sigue pasando porque esas cosas las suelen prohibir, pero hay 150,000 tumbas, por lo menos, que se conocen. Versículo 6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. El profeta Zacarías incluye un lenguaje muy poético. Dice de luz clara y luz oscura. ¿Qué es eso de luz clara y luz oscura? Si es que se puede dar. La luz es luz, ¿no? Tal vez luz tenue o luz más brillante, pero luz oscura. En el tiempo que estamos hablando, dice acá que no habrá ni luz clara ni luz oscura. Y después dice que tampoco habrá ni día ni noche. La luz clara es la luz que amanece y la luz oscura es la luz que atardece. Esta es una analogía es una analogía sobre el futuro del pueblo de Dios, donde puede que ya no haya esperanza, pero como el amanecer, después de las tinieblas, viene la luz. Esta luz no se acabará jamás, dice acá. No lo dice así, pero ese es el sentido que tiene el texto.
Es decir, el juicio no será permanente. La deportación, como la que están saliendo, tampoco será permanente. Las calamidades también serán temporales. El amanecer vendrá en ese valle a los pies del Señor. Estas son experiencias del futuro en el día final, que serán experimentadas en una mayor proporción, pero también son experiencias, en cierto sentido, que nosotros podemos vivir actualmente. Todos pasamos por tribulaciones que son juicio de Dios. Como dijimos en la mañana, pagamos las consecuencias de nuestros actos. Dios nos castiga, no librándonos de las consecuencias de nuestras malas decisiones y acciones. Pero al final de la oscuridad, para el cristiano siempre habrá el amanecer, porque las misericordias de Dios no se acaban, ni decaen sus bondades, porque Él nos ama. Y en el día final, en el final de los tiempos, este amanecer será para siempre. Versículo 8. Acontecerá también que en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Aquí lo que está diciendo es que la bendición de Dios también puede ser representada por medio de aguas, como muchas veces observamos en la Biblia. Las aguas son el símbolo de la regeneración y de la sed que es apagada. Desde Jerusalén dice que vendrán aguas vivas que también recorrerán hacia un lado y hacia el otro lado, hacia el mar oriental y hacia el mar occidental. Vendrán las aguas, en otras palabras, a todo el mundo. Porque cuando un río desemboca sus aguas hacia el mar abre las aguas y las reparte por todo el mundo. Es decir, que esta bendición vendrá para todos los habitantes de la tierra. Y también dice en verano y en invierno. Es decir, todo el tiempo. No habrá escasez de agua en verano, ni aguas turbias de las lluvias del invierno. Las aguas hacia el mundo es una metáfora de cómo Dios gobernará toda la tierra. Es literalmente lo que dice. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día, también dice, será uno. Jehová será uno y uno su nombre. Estas son las palabras de aquella frase de los judíos llamada el Shema, de la declaración que hacían todos los judíos en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 6. Tal vez se recuerdan: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso es algo que todos los judíos sabían y actualmente saben. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que Jehová será uno. Ya no habrá idolatría en el mundo. Las aguas que inundan todo el mundo serán la bendición de Dios, porque ahora todos confesarán que hay un solo Dios. Es único, no hay nadie más que Él. Porque cada persona que tome de las aguas vivas que corren de Jerusalén, conocerán también que solamente las aguas vienen del Dios verdadero, quien las provee. Versículo 10. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitará en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. También habrá llanura, dice acá, o planicie, desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén. Estas eran geografías situadas cerca de Jerusalén, al pie de Jerusalén. Dice que esta parte será enaltecida y habitada. Al pie de Jerusalén habrá habitación para los que vengan, desde la puerta de Benjamín hasta la puerta del ángulo. La puerta de Benjamín probablemente es la puerta
que está al norte de la muralla de Jerusalén. La puerta primera, que dice acá, esa no ha sido identificada aún. La puerta del ángulo probablemente marca el límite noroeste de Jerusalén. Lo que está diciendo básicamente es de todos los puntos de Jerusalén, allí habrá habitación para todos. Desde las cercanías hasta las lejanías, las puertas y las torres, y la torre. La puerta es para todos aquellos que vengan, porque esa era la función de la puerta. Yo sé que parece obvio, pero la puerta es para entrar, pero también es para dejar afuera. Los que entran en la ciudad son los ciudadanos, y los que se quedan afuera son los enemigos. Y menciona también, si pueden ver, una torre. ¿Para qué la torre? Para defender a los ciudadanos. Así que el juicio vendrá sobre su pueblo, pero vendrá también la redención. El juicio está representado por una deportación y la redención se representan por tres figuras. La primera, el día que no se acaba. La segunda, las aguas que no terminan. Y la tercera, la protección de las murallas y de la torre. Entonces, si la maldición era fuerte, la bendición y redención era 3 veces mejor. Nosotros somos muy mezquinos con Dios cuando no confiamos en Él. La prueba era dura, mucho más de la que nosotros alguna vez lleguemos a imaginar. Pero vean que la redención tampoco siquiera la podemos imaginar. No sabemos qué es estar en guerra y cómo las puertas se tienen que cerrar para proteger, ni cómo las personas suben a las murallas y a las torres para lanzar flechas, ni cómo parece que la noche no se acaba hasta que la mañana deja ver cuál es el destrozo de la guerra. Pero esa es la forma en que Dios nos ilustra la protección que nos da. Versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Regresemos a la imagen de Dios sobre el monte de los olivos. Dice que desde acá enviará sus plagas. Dios quebró también no solo a Israel, sino también a Egipto. Y a ellos los quebraron con 10 plagas. Y ahora demostrará que es rey sobre toda la tierra, porque no enviará una plaga, pero no enviará 10 plagas sobre una nación. Las plagas irán hacia todos los enemigos de Jerusalén, que son todas las naciones que los atacaron, contra aquellos que los hicieron sufrir. Pero parece que esta vez solo serán 2 plagas, y no de la naturaleza, sino dentro de ellos. La primera plaga es la demacración. Dice acá que ellos perderán su fuerza, su carne se debilitará, sus ojos se le marcarán y su lengua se deshará. No sé si han visto cuando alguien deja de comer, se hace más pequeño, sus ojos se le meten, se le hunden sus ojos en las cuencas y la lengua pierde la humedad. La segunda es la locura. Ellos serán entorpecidos y enloquecidos, habrá pánico entre ellos y pelearán unos contra otros. Esto debían recordar los oyentes de Zacarías y nosotros también, porque así peleó Dios con el rey Josafat en 2 de Crónicas, capítulo 20. ¿Se recuerdan? Dice que el rey Josafat
estaba en guerra contra los hijos de Moab y los hijos de Amón, y no sabían qué hacer, y Josafat se humilló y pidió a Dios para que pudiera ayudarlo en la guerra, e hizo pregonar ayuno en todo Judá, y se reunieron todos para pedir socorro a Jehová. Entonces Dios mandó locura al campamento de ellos, y entre ellos se mataron. Zacarías les dice lo mismo. Dios entorpece hasta los caballos, hasta los mulos, hasta los camellos y hasta los asnos. Todo el ejército. No habrá necesidad que salgan a la pelea, y sin embargo van a salir a la pelea, porque Dios pelea por ellos y con ellos. Y dice también que todas las riquezas, todo el oro, toda la plata, todas las ropas y todos los demás bienes serán del pueblo de Dios. Así como en la historia de Josafat. Cuando sale Josafat con el pueblo a ver al enemigo, al ejército, se dan cuenta que hay una gran muerte, y lo que hacen es tomar las ropas, el oro y la plata y se la llevan. Creo que tuvieron más miedo de lo que tuvieron gratitud. A los oyentes de Zacarías y a nosotros también deben abrirse nuestros ojos de par en par para alabar a Dios, porque la paz y la protección de Dios que promete a su pueblo es escandalosamente grande. Las naciones lo verán y conocerán que Dios es rey, y también conocerán que Dios ama a su pueblo. ¿Cuál debería ser la respuesta natural de los hombres al ver tan grande redención? Versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál debería ser la respuesta natural de los hombres al ver la redención de Dios? La respuesta es adoración. Nosotros adoramos porque Dios nos ha creado para adorarle, y le adoramos también porque nos ha salvado. Todos los que sobreviven al juicio de Dios deben adorarle, dice acá. Adorar a Jehová de los ejércitos, a quien les ganó la guerra, aquel que les ganó la batalla. Y dice también que celebrarán las fiestas, la fiesta de los tabernáculos. Recuerden que Israel tenía tres grandes fiestas anuales. La primera era la Pascua, que era llamada Pesaj; Pentecostés o fiesta de las semanas, que también es llamada Shavuot; y la fiesta de tabernáculos, también llamada fiesta de las cabañas, que es Sukkot. La fiesta de los tabernáculos era la fiesta de la felicidad, la fiesta de la alegría. Pesaj era la fiesta de la muerte, y las semanas de las primicias y ofrendas. Pero tabernáculos era la fiesta de la alegría, de la fiesta del regocijo. Tabernáculos fue la fiesta que acababan de celebrar Zacarías y Ageo. Fue la fiesta que celebraron cuando llegaron a Israel de Persia. Si recuerdan, capítulo 3 de Esdras. Pero quienes celebrarán la fiesta de tabernáculos ahora no será Israel. Los israelitas ya están en Jerusalén. De acuerdo a la profecía, ellos ya van a estar en Jerusalén. Y son las familias de los sobrevivientes de sus enemigos quienes vendrán a Jerusalén a celebrar la fiesta de tabernáculos. Los que eran enemigos de Israel ahora subirán a Israel para celebrar a Dios porque les perdonó la vida. Pero lamentablemente, siempre hay gente que mira la obra de Dios y sigue en su soberbia. Las familias que no suban a adorar a Dios en la fiesta de tabernáculos, dice acá, serán castigadas. No habrá lluvia, sino que vendrá sobre ellos la plaga.
porque Dios no se agrada de los soberbios y trata con justicia a aquellos que no quieren recibir su gracia. Dios terminará de purificar a todos los reunidos. Versículo 20. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como tazones de altar, y toda olla en Jerusalén y Judá serán consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaron vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. En esta última figura hay dos que son extremas. Aquí se habla de las campanillas de los caballos. Es difícil determinar a qué se refiere con las campanillas de los caballos, pero definitivamente era un accesorio que utilizaban los caballos, algún tipo de artefacto. Este accesorio dice que tienen los caballos. Yo estuve revisando la literatura sobre las campanillas de los caballos y lo más probable es que eran literalmente unas campanas que tenían, pero también campana se le llama al casco, que tiene forma de campana, que se pone en los cascos de los caballos. Entonces, lo más probable es que sea el adorno del cuello, pero tendrán una inscripción interesante. Dice que dirá, santidad a Jehová. ¿Dónde está eso? Yo sé que está en muchas iglesias. Está en muchas iglesias, pero esta figura extraordinaria es lo que hace de la profecía algo también extraordinario. Porque la leyenda santidad a Jehová lo llevaban única y exclusivamente el sumo sacerdote y lo llevaba en su frente. La vestidura del sumo sacerdote tenía en su mitra, en su gorro, digamos, en la mitra se le llama, tenía una placa de oro que decía santidad a Jehová. Además, también habla que toda olla en Jerusalén será consagrada. El templo tenía sus propios utensilios que fueron consagrados y eran exclusivos para el templo, pero parece que este uso será ahora de uso de todo el pueblo. Pero en aquel día dice que todo va a ser para adorar a Dios. Cualquier persona que quería adorar, dice aquel, que cualquiera que quisiera sacrificar, podría hacerlo utilizando las ollas. Desde algo tan pequeño e insignificante como una campanilla de un animal, hasta algo tan común y corriente como una olla. Además, la purificación seguirá, dice también que la purificación será a través de echar a los mercaderes de la casa de Dios. La palabra mercader era la forma en que los judíos llamaban a los cananeos, a los gentiles de la tierra. Los cananeos eran despreciados porque eran idólatras. Cuando regresa a Israel, sí, yo les he hecho la anotación, ¿verdad? Que Israel ya no regresa con idolatría. Los problemas de Israel que regresa ya no son de idolatría. Son de hipocresía, es lo que Jesús les dice. Pero en el Antiguo Testamento eran muy idólatras. Le quemaban a Quemos, a Baal, a Acera y a todos los que hubieran ahí. Y eran dioses de los cananeos. Pues ahora, en aquel día, dice que los mercaderes, los cananeos, serán echados del templo. Hemos terminado. Pero no. Queda aún una pregunta abierta. ¿Cuál es aquel tiempo? ¿Cuál es aquel día? El monte de los olivos, en el cual Dios pondría sus pies, es aquel lugar donde Jesús también puso sus pies. Jesús estaría con sus discípulos cuando fue arrestado en el monte de los olivos. El capítulo 13 de Zacarías, que lo acabamos de ver el domingo pasado, dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Dónde sucedió eso? Exactamente la noche que Jesús fue arrestado, en el monte de los olivos. Ahí estaba Dios defendiendo a su pueblo. Dios pondría sus pies y como un guerrero o como un pastor de ovejas,
asumiría el arresto y posteriormente la muerte. Pero también es el monte de los olivos donde Jesús, después de haber resucitado, fue elevado a los cielos y sentado a la diestra de Dios. Fue en ese monte que lo vieron subir, porque Cristo pondría también sus pies espirituales allí, porque Cristo está esperando, sentado en el trono, el cumplimiento de los tiempos para que pueda finalizar su batalla contra Satanás y contra sus enemigos. No podemos decir que esto se ha cumplido todavía, pero desde acá podemos ver grandes similitudes con el libro de Apocalipsis. No sé si han podido notarlas. Aquel día donde Cristo peleará finalmente para redimir a su pueblo. Acompáñame a Apocalipsis 20. Hasta el versículo 10. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueren cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La fiesta de tabernáculos era aquella gran fiesta que parecen ser las bodas del Cordero. No la Pascua, porque el Cordero ya fue inmolado. Ya mataron a Cristo. Ni la fiesta de las semanas, porque Pentecostés ya sucedió. 50 días después vieron a Cristo ascender a los cielos. Es la fiesta de tabernáculos la que falta por cumplirse. La más alegre, donde todos seremos reunidos finalmente con nuestro Dios y habitaremos. Haremos tabernáculo con Él para siempre. Apocalipsis 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El juicio del pueblo de Dios para este entonces ya habrá pasado. Dios ha vencido
es hora de celebrar la fiesta de tabernáculos en el gran tabernáculo que es Dios. El lugar donde habitará Dios con su pueblo. Nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Ya no en oscuridad, en luz tenue o en luz clara, porque el sol ya no brillará acá, como será una luz permanente. Ya no habrá necesidad de lumbreras, porque Él será la luz de los hombres. Y en aquella Jerusalén todo será santidad, desde las campanillas de los caballos hasta las ollas, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Nosotros hoy ya gozamos de esa santidad, pero en aquel día que nos espera, la santidad será de una forma que ni siquiera podemos imaginarnos en el día de hoy. En este punto de la profecía hay dos tipos de personas: los enemigos de Dios y el pueblo de Dios. Esta es la desgracia que llegará a los enemigos de Dios. No hay otra oportunidad. Si aún el pueblo de Dios fue castigado duramente, ya leímos las oraciones de los santos, de los mártires, que no obedecieron ni al falso profeta ni a la bestia. Fueron castigados duramente. ¿Cuánto más castigo recibirán aquellos impuros, indignos, pecadores y enemigos de Dios? Pero nosotros somos gentiles, nosotros no somos judíos, somos guatemaltecos. Nosotros debemos ir a Jerusalén, refugiarnos en el Monte de los Olivos, celebrar la fiesta de los tabernáculos, y todo esto, aunque pudiera hacerse de forma física, realmente se cumple en la persona de Jesucristo. Él es la presencia de Dios en el Monte de los Olivos. Él es la fiesta de tabernáculos. Él es la luz de los hombres. Participamos de estas cosas que dice la última profecía de Zacarías a través del arrepentimiento y la fe que descansa en Él. Seremos el pueblo de Dios limpiado y veremos su reino consumado. Amén. Gracias, Señor, porque hemos finalizado este último capítulo en donde vemos que podemos sufrir y habrá muchas pruebas para purificar nuestra fe, pero finalmente es para alcanzar la gran gloria que tendremos contigo. Tú eres nuestra luz, Señor. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra bendita Jerusalén, nuestra fiesta de tabernáculos, nuestra alegría final. Te pido, Señor, que concedas a cada uno tener ese gozo, que aunque tenga prueba sobre prueba, dificultad sobre dificultad, consecuencia sobre consecuencia, aún podamos esperar en ti. Es bueno para nosotros ser afligidos, porque tus misericordias no se acaban, sino que se renuevan cada mañana. Y habrá una mañana, Señor, que no se acabará. Ayúdanos a poner nuestros ojos en aquella luz que no terminará, en aquel lugar de santidad, donde la santidad será total, aún en nuestra vida, donde no te fallaremos más. No habrá lágrima ni dolor. No habrá, Señor, un corazón que se aleje de ti constantemente como lo hacemos, sino que estaremos en plenitud de vida, porque habitaremos en el tabernáculo perfecto que eres tú. Señor, bendice a tu pueblo a través de tu palabra y que podamos, Señor, seguir meditando en este gran libro que tú nos has dado, con un lenguaje tan poético, tan apocalíptico, que te pido, Señor, que aquellos que han sido diligentes en el estudio de este libro puedan también recibir las grandes bendiciones que tú tienes escondidas en la sabiduría del profeta. Bendícenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.